tal? Buen día. Pues vamos a terminar el dogma central de la vida con la siguiente clase, cuyo nombre es plegamiento, destino, función y degradación de proteínas. Este tema es muy importante comprender cómo funcionan las proteínas en el organismo, cómo llegan a los distintos orgánulos y sobre todo qué función tienen y qué importancia tienen en el sistema vivo. Después de estudiar este material, debe ser capaz de describir cómo las chaperonas y chaperoninas influyen en el plegamiento de las proteínas para que adquieran su conformación nativa o funcional, que expliquen las diferencias entre la síntesis de proteínas en ribosomas libres y en ribosomas sobre retículo endoplásmico, que expliquen los mecanismos de importación de las proteínas a los diferentes orgánulos u organelos, así como explicar la diferencia y función de las proteínas sintetizadas en células eucariotas. Por último, describir los métodos de degradación de las proteínas a nivel celular. Primero vamos a abordar el tema de plegamiento de proteínas y vamos a hablar de proteínas y de su estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Eso ustedes ya lo están viendo en bioquímica más ampliamente, pero vamos a recordar un poco sobre este tema. Sabemos que la conformación final de una proteína se adquiere en ella al momento de plegarse y esa estructura final se le conoce como conformación nativa, que para ustedes que lo están viendo en bioquímica sería nuestra estructura terciaria si nuestra proteína está formada por una sola cadena de aminoácidos, o las estructuras cuaternarias cuando las proteínas están formadas por varias subunidades. Esta conformación se da por las interacciones que tienen los diferentes grupos funcionales que forman parte de los aminoácidos. Aquí podemos tener diferentes tipos de interacciones. Podemos tener interacciones de tipo no covalente, que son los que no hay enlaces covalentes entre ellos. Por ejemplo, los enlaces iónicos. También tenemos interacciones hidrófobas. También podemos tener puentes de hidrógeno. Estas interacciones de tipo no covalente pues se van a realizar entre los grupos funcionales de los diferentes aminoácidos, y eso va a permitir que se den estructuras como las beta plegadas o las hélices alfa, por ejemplo. Pero también en algunos péptidos, en algunas proteínas, vamos a tener algunas interacciones o algunos enlaces de tipo covalente. Estos se hacen entre los aminoácidos cisteínas para generar lo que son los puentes disulfuro. Estas cisteínas pues tienen azufre o grupos tioles que una enzima específicamente realiza estos enlaces covalentes entre los grupos tioles y las cisteínas, y entonces nos pliega estas proteínas. Estos enlaces covalentes o puentes disulfuro los podemos encontrar tanto en estructuras terciarias o para unir varias estructuras cuaternarias. Pues este plegamiento genera, como ya dijimos, la conformación nativa o conformación final terciaria o cuaternaria de una proteína, y esta conformación la va a adquirir de dos formas: en forma espontánea, cuando la proteína pues no requiere ayuda para llevarse a cabo este plegamiento, y esto sucede en proteínas que son muy pequeñas y que no requieren de ayuda. Por ejemplo, en bacterias, pues una gran cantidad de esas proteínas nativas adquieren su plegamiento en forma espontánea. Sin embargo, las proteínas que requieren la ayuda o que son más grandes, pues generalmente requieren ayuda para ir tomando esa estructura terciaria o cuaternaria, y entonces requiere de la ayuda de proteínas que se llaman chaperones, ¿sí?
prácticamente se llaman así porque acompañan a la proteína para que ésta vaya adquiriendo su conformación nativa final. Entre las proteínas, o bueno, tanto proteínas de bacterias o de procariotas como de eucariotas, requieren de chaperonas. En procariotas podemos tener o podemos encontrar el factor Tiger, podemos encontrar la DNAK, la DNAJ, GRPE, que necesita también ATP, y otras tantas. Entre estas proteínas, estas chaperonas, podemos más o menos calcular que cerca del 10 al 30% de las proteínas nativas en bacterias requieren de ayuda de estas chaperonas. En el caso de las chaperonas eucariotas, existe una gran cantidad de estas y se les conoce como proteínas de choque térmico, de su término en inglés, Heat Shock Protein, HSP. Estas proteínas son varias, de varios sistemas, son varias proteínas y se les ha denominado con un número, HSP 70, 40, 90, 100, entre otros tantos. En el caso de eucariotas, la mayoría de las proteínas, por más pequeñas que sean, necesitan al menos la ayuda de proteínas de choque térmico. ¿Por qué se llaman así estas proteínas? Pues bueno, porque fueron descubiertas cuando, haciendo algunos experimentos, se calentaban las células o se aumentaba la temperatura y pues se desnaturalizaban proteínas. Entonces estas proteínas se producían para tratar de replegar o de que las proteínas adquirieran otra vez su conformación nativa después de esa desnaturalización. Por eso, proteínas de choque térmico, porque se requería dar un choque térmico a las células para que estas proteínas se expresaran y realizaran estos procesos. Hoy en día sabemos que la estructura terciarias y cuaternarias de muchas proteínas en nuestras células eucariotas dependen para su plegamiento de estas proteínas. Estas proteínas, como dice el texto, favorecen el plegamiento correcto, evitando la exposición de los dominios hidrófobos. ¿Por qué es importante que estos dominios estén escondidos dentro de la proteína? Porque si se exponen pueden ocasionar la acumulación de proteínas y esto generar la formación de agregados proteicos como las proteínas priónicas y generar pues la muerte, la no degradación de las proteínas y por lo tanto la muerte de la célula. Pues como ven aquí, estos sistemas de plegamiento son muy importantes. Estas chaperonas eucariotas están en el citoplasma normalmente. Algunos de estos sistemas pueden estar inclusive dentro de algunos organelos como las mitocondrias, como los cloroplastos, dentro del retículo endoplásmico, por ejemplo, hay una gran cantidad de estos sistemas o de estas proteínas. Aquí vemos, por ejemplo, como cuando una proteína es sintetizada, pues las chaperonas del sistema HSP70 traen a esta proteína y junto con el 40 y algunos factores de plegamiento van y la presencia de ATP pues van plegando ese péptido que antes no tenía una conformación terciaria, ¿no? Estos sistemas pueden ser son muy importantes también porque, por ejemplo, estos pues pueden traer a estas proteínas preplegadas o con una conformación nativa no final hacia los organelos para que sean importados y dentro de los organelos pues se utilicen otros sistemas de plegamiento para que la conformación o se dé una conformación nativa final dentro del organelo y no fuera del organelo. Dentro de el citoplasma pues también hay múltiples sistemas. Por ejemplo, si estos sitios hidrófobos se exponen, se forman agregados proteicos, es decir, la acumulación de muchas proteínas que se van pegando una con otra, y para remediar estos procesos pues prácticamente tenemos
las chaperoninas HSP100, que estas tratan de replegar o dar una segunda oportunidad junto con otras proteínas para plegar estas proteínas que formaban agregados. Por otro lado, también tenemos el sistema HSP90, que junto con el 40 y el 70, pues también, y la participación de algunas otras proteínas nos permiten, y con obviamente el gasto de ATP, nos permiten pues generar el plegamiento final de estas proteínas, ¿no? Por otro lado, hay algunas ocasiones en las que se requiere la participación de proteínas más complejas o de sistemas más complejos que vamos a ver adelante y que se llaman chaperoninas. Estas también reciben a partir de las HSP40 y 60, 70, estas proteínas preplegadas, y termina su plegamiento en estas áreas, ¿no? Pues obviamente hay otras que pues también tratan de desnaturalizar las proteínas o los agregados proteicos que se generan para que no causen daño dentro de la célula, ya que si se forman agregados proteicos no se pueden degradar e inclusive pueden ocasionar la muerte de la propia célula. A ver este video en las presentaciones de Nexus, ahí tienen el hipervínculo para que puedan que nos resume la participación de las chaperonas en el plegamiento de nuestras proteínas para que adquieran su conformación nativa. Como dijimos, otro sistema muy importante para el plegamiento de proteínas es como una cámara en donde entra la proteína y ahí termina su plegamiento. Estas estructuras macromoleculares o muy grandes se les conoce como chaperoninas. Estas generalmente requieren energía o ATP para llevar a cabo su función, y además de algunos cofactores también. Entre ellas pues tenemos a GRO-EL y GRO-ES en procariotas y TRIC en eucariotas. Aquí, como ven en las imágenes, prácticamente son dos cámaras que tienen tapas en donde se abren las tapas aquí en esta parte y ahí entran pues estas proteínas que van a ser plegadas, son plegadas, se forman enlaces o interacciones no covalentes y finalmente salen. Aquí vemos cómo entra por aquí la proteína extraída por una HSP70, entra a la chaperonina, se utiliza ADP, se va plegando la proteína hasta que finalmente sale ya completamente plegada. Aquí también vemos la entrada de las proteínas, pues la utilización de ATP y la salida de las proteínas completamente plegadas. Es mejor que ustedes vean ese proceso en el siguiente video, que les pido que lo vean en la presentación de Nexus de estas diapositivas. Como ya dijimos, la conformación nativa final pues es la estructura final que adquiere una proteína durante el plegamiento, y esta la pueden obtener ya sea en el citoplasma o bien en los orgánulos destino, en el caso de las células eucariotas, o inclusive las que van a ser secretadas pueden adquirirlo hasta dentro de las vesículas que las transportan hacia el exterior. Para adquirir esa conformación nativa se realizan diferentes cambios en las proteínas. Si esos cambios son realizados durante el proceso de traducción, se llaman modificaciones cotraduccionales. Si esos cambios se obtienen después de que se sintetizó o se tradujo la proteína, se le conocen como cambios posttraduccionales. Dentro de estos cambios cotraduccionales o posttraduccionales se encuentran, por ejemplo, la eliminación o el corte de algunos aminoácidos, procesos como la glucosilación, donde se agregan carbohidratos, pero pues también se pueden agregar grupos metilos, sulfatos y algunos otros. Y también la formación de puentes disulfuro para el plegamiento de estructuras terciarias, o
la formación de puentes disulfuro para el plegamiento de estructuras cuaternarias. Vamos a ver en este ejemplo que ustedes pues hemos estado siguiendo durante todo el semestre, durante toda esta evidencia, perdón, vamos a ver todos esos cambios que se dan en esta proteína, a excepción de la glucosilación. Aquí tenemos nosotros la secuencia completa de la insulina del humano. Si ustedes se fijan, pues tenemos varios aminoácidos. Estos aminoácidos de color lila serían el péptido señal o de secuencia señal. Luego tenemos uno de color naranja, serían todos los aminoácidos que corresponden a la cadena B, que en realidad son 30 aminoácidos. Luego tenemos en color rosa otras aproximadamente 30 o 40 aminoácidos, que se denomina péptido C. Y por último tenemos una cadena A, que es esta de color verde, que tiene alrededor de 21 aminoácidos. La proteína o el péptido completo al momento de traducirse, de producirse esa cadena de aminoácidos a partir de los RNAs, pues es de, si sumamos todos estos péptidos, pues pueden ser alrededor de 100 aminoácidos, que sería esta preproinsulina que estamos viendo aquí, y esta se sintetiza sobre el retículo endoplásmico. Cuando entra al retículo endoplásmico pierde la primer parte, que es este péptido de secuencia señal, y es el que le permite la entrada hacia el retículo endoplásmico, y se quedan tres partes. Ahí ya se cortó el péptido de secuencia señal y nos generó de esta preproinsulina, se le quitó el pre y nos queda solo la proinsulina. Esta proinsulina en el retículo endoplásmico se forman enlaces covalentes entre la cadena B y la cadena A. Se forman dos puentes disulfuro entre las cisteínas de ambas cadenas y un puente disulfuro en la misma cadena A. Entonces aquí ya estamos viendo cómo se están uniendo en forma covalente estos dos. Y así pasa del retículo endoplásmico al aparato de Golgi y luego del aparato de Golgi pasa a las vesículas secretoras. Como ya están unidas la cadena A y la cadena B, pues ya nada más queda eliminar la parte central. Este péptido C o de unión es el que va a ser eliminado en las vesículas secretoras. Se corta este péptido C. Y al final vamos a tener la estructura secundaria tridimensional o nativa. Bueno, esta es una estructura más bien cuaternaria, perdón. La estructura cuaternaria porque son dos cadenas con sus dos puentes disulfuro y van a tener su estructura nativa final. Si ustedes se fijan de la preproinsulina a lo que quedó en la estructura nativa final, pues ya se generaron muchos cambios. Se eliminaron secuencias de aminoácidos y se produjeron puentes disulfuro entre péptidos diferentes y en los mismos péptidos, que serían estos dos puentes disulfuro. En total, pues vamos a tener solamente 51 aminoácidos en la insulina, mientras que el resto, que son cerca de 50 y tantos también, van a ser eliminados. Por eso el plegamiento es muy importante para que adquieran su conformación nativa final y que ésta sea funcional. Muy bien, entonces ya vimos que las proteínas se pliegan, pueden plegarse en el citoplasma o pueden plegarse en el área de destino o hacia donde van a ir estas proteínas. Pero la pregunta es cómo llegan, hacia dónde y cómo atraviesan sobre todo las membranas lipídicas. Bueno, pues vamos a ver el tema ahorita de destino de proteínas en procariotas. Entonces, estas proteínas, como ya dijimos, se sintetizan en el citoplasma y pues en las bacterias no hay mucho lugar a donde puedan ir. O se quedan en el citoplasma
o se insertan en las membranas, en una o dos membranas, dependiendo del tipo de bacteria, o van al espacio que hay entre las dos membranas, que se llama espacio periplásmico, o son exportadas o traslocadas hacia afuera, ¿sí? Para la traslocación en la membrana o para que se inserten en la membrana y para que vayan hasta fuera de la membrana, pues hay sistemas específicos de proteínas que se encargan de esos procesos de traslocación o de exportación. Aquí tenemos dos ejemplos de ellos. Tenemos el sistema SEC, que sería este que está aquí, y por acá tenemos el sistema TAT, que sería este que está aquí. Si ustedes se fijan, los dos son muy similares. Lo que hacen es pasar una proteína de un lado hacia otro, de un lado hacia otro de la membrana. Lo que hay de diferencia es que el sistema SEC va a pasar a esas proteínas a través o ayudada por una proteína que se llama SRP, que también está en células eucariotas. Prácticamente estos ribosomas reconocen, o bueno, esa partícula reconoce esta secuencia de exportación y pues junto con el ribosoma viene y se pega al sistema SEC. Y entonces aquí es como un canal por donde la proteína, una vez que está aquí, empieza a secretarse hacia el otro lado. Del otro lado, en el espacio periplásmico o en la parte extracelular, se tiene que plegar la proteína o adquirir su conformación nativa final. Esto mismo es aprovechado por otras proteínas que se sintetizan en el citoplasma y que son transportadas sin plegar hasta el sistema SEC. Este sistema SEC las pasa hacia el otro lado como si fuera un canal, sin plegar, y una vez que están del otro lado se pliegan y adquieren su estructura nativa, ¿sí? Por otro lado, el sistema TAT es un poco diferente, ya que este sistema también requiere de un péptido señal de traslocación, es decir, una secuencia de aminoácidos que le permite salir de esta área o que le permite ser reconocida por el traslocador, por el traslocón. Pero este sistema TAT lo único que mueve son proteínas plegadas. Tiene que estar plegada para poder entrar y salir al otro lado ya plegada. Existen muchos otros sistemas de traslocación o de movilidad de estas proteínas. Aquí podemos ver los sistemas 1, el sistema 2, el 5, el 4, y todos ellos pues hay diferentes proteínas de membrana que van a reconocer esas proteínas y luego las van a transportar hacia afuera, ¿no? De esto depende del tipo de sistemas que tenemos por aquí. Aquí tenemos algunas proteínas, pero eso lo van a ver más a profundidad cuando vean bacteriología. A nosotros lo que nos interesa más es entender cómo llegan estas proteínas que son sintetizadas en ribosomas libres o sobre el retículo endoplásmico a su destino final. En este caso, pues aquí tenemos los ribosomas libres sintetizan siempre proteínas que van a tener diferentes destinos, que pueden ser importadas al núcleo, que pueden ser importadas a las mitocondrias, al peroxisoma, a los cloroplastos, que pueden unirse en forma no covalente a la membrana plasmática, es decir, que son proteínas periféricas, y pues obviamente las proteínas de citoplasma. Por otro lado, las que son sintetizadas sobre el retículo endoplásmico generalmente son sintetizadas sobre una proteína que se llama traslocón, pues estas van a entrar al retículo endoplásmico en primer lugar y se pueden quedar aquí en el rugoso, pueden ir al liso también. También algunas proteínas pueden ser insertadas en la membrana a partir de estos organelos, y ya sea en la membrana o en forma soluble,
pueden ir al aparato de Golgi, pueden ir también algunas de membrana a los peroxisomas, también al sistema endosómico lisosómico, las proteínas pues integrales de la membrana y las ancladas a lípidos, y también pueden ir en el caso de las células vegetales hacia la vacuola. Esos serían los destinos a los cuales llegan todas las proteínas que están sintetizadas sobre la membrana. Directamente retículo endoplásmico, a la membrana nuclear externa también, por ejemplo, a la membrana de peroxisoma, o vía aparato de Golgi a membrana plasmática, sistema endosómico lisosómico, o aquellas que son secretadas también van a ser introducidas siempre en el retículo endoplásmico. Por ejemplo, la insulina que es secretada por las células beta del páncreas son sintetizadas sobre retículo endoplásmico, pasan a aparato de Golgi, a vesículas secretoras y luego salen hacia el torrente sanguíneo. Una pregunta muy importante es cómo son reconocidas esas proteínas. ¿Por qué una proteína que es para secreción no va al retículo endoplásmico o no se queda en el núcleo? Bueno, estas proteínas tienen señales o secuencias de aminoácidos específicas para cada uno de los destinos. Por ejemplo, tenemos aquí todas las proteínas que son importadas en el núcleo, pues tienen una secuencia de ciertos aminoácidos, 3 lisinas, una arginina y una lisina, y esta puede estar en la parte N-terminal, C-terminal o en cualquier otro lado, simplemente que esté visible para que las importinas del núcleo vayan y la introduzcan hacia el núcleo. Aquí tenemos, por ejemplo, la señal de importación a mitocondria, generalmente está en la parte N-terminal de la proteína y son pues estas aminoácidos en ese orden. Tenemos la señal de importación al cloroplasto, al peroxisoma. La que más nos interesa es la de retículo endoplásmico. ¿Por qué? Pues porque este está en la parte aminoterminal o en el péptido señal y generalmente son leucina, valina, glicina, isoleucina, fenilalanina, triptofano y alanina. Esta que está aquí es la secuencia señal polipeptídica responsable de que la insulina entre en retículo endoplásmico. Así vamos a tener pues para importar a retículo endoplásmico, para retener en retículo endoplásmico. Entonces, prácticamente son como los códigos postales o las direcciones de los destinatarios de las cartas o de los paquetes que van a ir a una determinada casa. Y por otro lado, vamos a tener para cada una de estas secuencias señales en la membrana de los organelos una proteína que reconoce esas secuencias señales. En este caso, esa proteína generalmente funciona para reconocer la señal, pero también funciona para transportar esa proteína hacia el otro lado de la membrana. Y estos complejos proteicos se le conoce como translocadores o translocadores. Sirven a manera de receptor para reconocer la señal y a manera de translocadores para introducir o meter la proteína al interior del orgánulo destino. Todos ellos van a reconocer el péptido de secuencia señal que viene en la proteína, que son esos aminoácidos en cierto orden, y de esa forma no se pueden confundir las proteínas hacia dónde van. Es como, por ejemplo, en un sistema de paquetería, no sé, Mercado Libre o Amazon, que traen la dirección, todos los paquetes, y Amazon sabe a dónde las tienen que enviar. Y nosotros como destinatarios, pues seríamos esos receptores translocadores que recibimos el paquete en la puerta de nuestra casa y lo metemos al interior de nuestra casa y lo utilizamos, pues si es una máquina pues para hacer X, Y o Z, si es un vestido para usarlo, ¿no? Así son las proteínas. En el caso del núcleo, si tuvieran que entrar al núcleo, la secuencia se le conoce como secuencia de señalización nuclear que trae la proteína
y entonces esa es reconocida por importinas, el sistema RAN y el complejo del poro nuclear para que esa proteína entre al núcleo. Si tiene que ir a la mitocondria, pues la señal se llama señal de translocación mitocondrial, que viene en la proteína. Hay dos receptores porque hay dos membranas. El receptor o el translocador de membrana externa o TOM y el translocador de membrana interna o TIM. Y hay otro SEC, por ejemplo, que trasloca también, SAM, que trasloca también las proteínas en la membrana, ¿sí? Por otro lado, los peroxisomas pues tienen esta señal de translocación del peroxisoma, que es reconocida por una proteína que se llama peroxinina o se abrevia PEX y que le reconoce e introduce a esa proteína hacia el interior. Si es una proteína de cloroplasto, pues hay una señal de translocación del cloroplasto y es reconocida por el translocador de membrana externa del cloroplasto o de la membrana interna, TOC y TIC. Ahora, si esa proteína no es del estroma del cloroplasto o del espacio intermembrana y requiere entrar en la membrana tilacoide, pues también tenemos a la proteína SEC y la proteína TAT que pueden introducir hacia la luz del tilacoide esa proteína. Entonces esa proteína tendría que tener una secuencia señal para TOC y TIC y una secuencia señal para SEC o para TAT. Y bueno, en retículo endoplásmico rugoso se introducen todas las proteínas que van a todos estos organelos y ese péptido se le conoce como péptido de secuencia señal o péptido señal y está generalmente en la parte aminoterminal de las proteínas y es reconocida por un traslocón o una proteína que se llama SEC61. Aunque también hay otras proteínas que pueden realizar esas funciones en células eucariotas. Pero el más importante y reconocido en animales es SEC61. De esta forma ya llegaron las proteínas a su destino, ya se plegaron, ahora tienen que realizar sus funciones específicas, ya sea sobre la membrana o dentro de algún organelo, en el núcleo o en el citoplasma de la célula. Como ya dijimos, para que estas proteínas funcionen adecuadamente, pues deben de tener sus conformaciones nativas adecuadas, prácticamente su conformación terciaria o su conformación cuaternaria. Cuando se altera alguna de estas estructuras, no sé, una conformación de hélice alfa cambia a beta, pues esos cambios generan cambio en la estructura de la célula y pueden ocasionar una pérdida de la función de la proteína y además puede generar que esta proteína no sea reconocida por el sistema de degradación y que se quede, se acumule en la célula hasta que esa célula pueda morir. Estas conformaciones nativas, como dijimos, sobre todo en estructuras cuaternarias y terciarias, se mantienen gracias a enlaces más fuertes como los covalentes, como los puentes disulfuro que se forman entre los grupos tiol de las cisteínas para generar un enlace covalente. Así, muchas proteínas eucariotas van a tener diferentes formas y diferentes funciones. Van a estar formados por una subunidad o por muchas subunidades. Por ejemplo, una forma globular en donde tiene un sitio activo formado por diferentes partes de esa proteína. Si esta proteína se desnaturaliza o estos sitios no están cerca, pues se pierde el sitio activo. Tenemos algunas proteínas que, por ejemplo, la queratina, el colágeno, pues forman estructuras coloidales, se les denomina así. Algunas de ellas forman filamentos que están formados por subunidades más pequeñas como la actina. Otras de ellas se insertan en la membrana teniendo múltiples dominios extracelulares e intracelulares y así ejercen su función. Otras, si se fijan, están formadas por una gran cantidad de subunidades como la que forma o la que produce el ATP. En algunas como la fibrina
pues también están formadas por estructuras muy diferentes. Entonces vamos a tener estructuras muy diferentes. Lo más importante es que estas estructuras se mantengan. De lo contrario, la función puede perderse o se pueden perder la estructura de las partes en las que está participando esta proteína. En todo caso, como ustedes van a ver, cuando una proteína nativa pierde su estructura, se le conoce que es un proceso de desnaturalización. En esta se puede generar por calor, por ejemplo, cuando nosotros cocemos un huevo, pues la clara, que es transparente, se desnaturaliza y se pone de color blanco. Pero eso también puede suceder por la acción de rayos ultravioleta, cuando utilizamos ácidos o bases muy fuertes, cuando utilizamos sales, ureas o metales pesados, así como solventes orgánicos como el alcohol y la acetona. Todo esto puede desnaturalizar las proteínas. Por eso, por ejemplo, en caso de temperatura, cuando nos da fiebre, pues se pueden desnaturalizar nuestras proteínas y generar pues procesos de convulsiones y otras cosas, ¿no? Bueno, en todo caso, la desnaturalización de algunas proteínas se pueden renaturalizar algunas, pero aquellas que necesiten chaperonas y chaperoninas, pues no pueden adquirir nuevamente su conformación si las tenemos, por ejemplo, fuera de una célula. Bueno, a manera de repaso, porque esto lo están viendo en bioquímica también, pues las proteínas tienen una gran o muchas funciones dentro de la célula. Una gran parte de las funciones de la célula se da por proteínas que están en su membrana, que están dentro de los organelos o en el citoplasma o en el núcleo. Entonces, pues vamos a tener funciones muy variadas. Vamos a tener funciones de regulación, funciones de estructura, de movimiento, enzimáticas, de transporte y de señalización. Prácticamente serían como las funciones que vamos a ver sobre la célula. Pues como función enzimática, ustedes lo están viendo en bioquímica también, pues las enzimas son proteínas que catalizan una reacción química, pues que forman un enlace peptídico, que rompen un enlace peptídico, que forman un enlace glucosídico y que eso pues obviamente lo hacen para reducir la temperatura o la energía que se necesita para hacer esa reacción química. Tenemos muchos biocatalizadores de tipo proteico y estos se conocen como enzimas. Realmente la mayoría de los biocatalizadores son de origen proteico. También pueden tener estas proteínas una función hormonal. Algunas de las hormonas son de tipo proteico, por ejemplo, la insulina que estamos siguiendo, pero también hay otra proteína, otra hormona como el glucagón, la hormona del crecimiento o la calcitonina. Todas estas son hormonas que prácticamente regulan o van y hacen que ciertas células realicen ciertos procesos. Por ejemplo, la insulina y el glucagón regulan los niveles de glucosa o de azúcar en la sangre, mientras que la hormona del crecimiento permite el crecimiento de las células para el desarrollo de músculo, de órganos, de sistema nervioso, etcétera, etcétera. Por otro lado, la calcitonina es muy importante en el metabolismo del calcio, la deposición de calcio en el hueso, la liberación de calcio. Y el calcio es muy importante para muchos procesos fisiológicos, entre ellos, por ejemplo, la contracción muscular. Otra de las funciones muy importantes de nuestras proteínas es el reconocimiento de señales químicas. Este reconocimiento de señales químicas que vienen a nuestras células se da por proteínas de membrana que están atravesando que se conocen como receptores. Estos perciben a estas moléculas químicas en el exterior de la célula y pasan el mensaje al interior de la célula para que se regule los procesos metabólicos de la célula y ésta pueda emitir una respuesta a ese proceso. Por ejemplo, que se active la producción de una proteína
a través de los procesos de transcripción, maduración de RNA y síntesis de proteína. Otra función muy importante de las proteínas pues es el transporte. Estas proteínas pueden transportar de dos formas los compuestos. Por ejemplo, la hemoglobina que transporta dentro de los eritrocitos a través de la sangre el oxígeno y el dióxido de carbono. O la apolipoproteína, por ejemplo, o la albúmina que transporta ácidos grasos a través del torrente sanguíneo. Por otro lado, tenemos aquellas proteínas que están insertadas en la membrana y que transportan de un lado a otro de la membrana diferentes compuestos químicos. Esto se le conoce como transporte a través de la membrana y que vamos a ver más adelante en el segundo parcial. Por otro lado, pues tenemos la función estructural. Sabemos hoy en día que muchas de las estructuras internas de las células están formadas por proteínas. Por ejemplo, el citoesqueleto o el esqueleto de la célula son proteínas. Pero también en la membrana hay muchas proteínas integrales que forman parte de las membranas plasmáticas. Si hablamos de los tejidos de sostén, en la parte de afuera tenemos muchas proteínas de sostén. Por ejemplo, tenemos el hueso que tiene muchas proteínas, el cartílago que tiene muchas proteínas, tenemos el tejido conectivo que tiene muchas proteínas, el colágeno, el pelo, por ejemplo, pues son proteínas también. Entonces, la función estructural tanto para la célula como a nivel de organismo es muy importante y muchas de las proteínas o gran parte de esa matriz extracelular e intracelular son proteínas. Ya vamos a ver en el capítulo 7 los componentes del citoesqueleto que están formados por proteínas de microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. Y en el capítulo 10 vamos a ver matriz extracelular con colágeno, proteoglucanos, entre otras proteínas. Dentro de las bacterias o de organismos procariotas, una función importante que cumplen las proteínas es la defensa. Defienden a estas bacterias contra la presencia de ADN o RNA viral y ahí cortan estas moléculas pues para que no se generen más virus dentro de estas células. Por otro lado, en vertebrados, en animales, pues las inmunoglobulinas son proteínas que se secretan a la sangre o los denominados anticuerpos y que son muy importantes para defendernos contra agentes patógenos, lo que llamamos vacunas. Generalmente nos generan esos anticuerpos. Y pues este sistema inmunitario, además de otras proteínas como las interleucinas o las citocinas, que todas estas son secretadas por las células inmunitarias, pues permiten al organismo defenderse contra agentes patógenos. Otra función importante de las proteínas es el movimiento, ya sea a nivel celular, por ejemplo, los cilios y flagelos de células. Por ejemplo, aquí estamos viendo en la parte superior cilios y los flagelos de los espermatozoides, pues están formados por una gran cantidad de proteínas que forman su estructura base, que es el axonema, que está formada por microtúbulos, y una proteína que se llama tubulina. Por otro lado, a nivel de organismos vivos, pues un ave puede volar o nosotros podemos caminar porque se da la contracción muscular, y esta se da gracias a que se contrae una estructura que está formada por proteína que se llama sarcómera. Esta sarcómera está formada por las proteínas actina y miosina y que permiten la movilidad, la contractibilidad de los músculos y por lo tanto generan la movilidad de organismos móviles como animales, por ejemplo. Otra de las funciones importantes de las proteínas es como reserva de aminoácidos esenciales, es decir, que no se pueden producir por el organismo y que tienen que ser absorbidos a partir del embrión. Por ejemplo,
La ovoalbúmina, en el caso del pollito, en la clara del huevo, pues es una reserva de aminoácidos para el pollito que va a desarrollarse. La lactoalbúmina en mamíferos, pues es muy importante, ya que de ahí toman una gran cantidad de aminoácidos esenciales para el desarrollo del individuo cuando está recién nacido. La gliadina y la ordeína, por ejemplo, son proteínas que vienen en los granos tanto del trigo como de la cebada y que son importantes como fuente de aminoácidos al momento de la germinación de la planta. Pues como ya dijimos, muchas membranas tienen proteínas. Dentro de esas membranas están los receptores que ya dijimos que perciben señales del medio ambiente y estos hacen un proceso que se llama transducción de señal para interpretar esa señal y traducir o llevar la información al interior de la célula y que la célula pueda responder. Aquí tenemos los receptores hormonales, por ejemplo, o inclusive nuestra visión depende de estas proteínas, por ejemplo, la rodopsina. Por último, pues vamos a tener la función reguladora. Esta función es muy importante ya que todas las vías metabólicas tienen algunas enzimas que se encargan de regular estos procesos metabólicos. No sé, que activen en forma positiva o retroalimentación positiva, que activen una vía metabólica y en forma negativa o retroalimentación negativa para que corten esa vía metabólica cuando ya no se necesita el producto que se genera en esta vía. También, por ejemplo, en ciclo celular hablamos ya de algunas proteínas que controlan este ciclo como los CDKs o quinasas dependientes de ciclinas y las ciclinas que se van generando a lo largo de este ciclo celular para que se vaya regulando en qué etapa del ciclo entra esta célula. Pues ya abarcamos una gran cantidad de información, ya vimos cómo se genera una proteína desde la transcripción, maduración del RNA, traducción de proteínas, el plegamiento, el destino de esta, las funciones que puede tener la célula. Ahora tenemos que ver cómo se degradan estas proteínas dentro de una célula. Hay tres métodos muy básicos de degradación de proteínas. Aquí nosotros ahora vamos a ver uno porque los otros dos métodos de degradación los vamos a ver más adelante en los organelos que hacen generalmente estos procesos. Uno es la autofagia, que vamos a ver más adelante qué es y cómo funciona y qué organelos participan. La otra es la proteólisis, que vamos a ver una vía de señalización como apoptosis que se utilizan proteínas para realizarse, que también la vamos a ver más adelante, y en este caso vamos a ver una forma de degradación, la más sencillita, para las proteínas, que se llama proteosoma. Pues el proteosoma es como una máquina, es como si ustedes tuvieran una trituradora de papel, pero en lugar de triturar papel, pues tritura proteínas. El proteosoma es esta estructura que está aquí completa, que tiene un núcleo central en donde se llevan a cabo, tiene varias cámaras, en donde aquí prácticamente lo que se hace es romper enlaces peptídicos entre los aminoácidos de las proteínas y pues va a tener unas tapas en donde se reconoce la proteína que va a ser eliminada y por el otro lado pues sale la proteína que va a ser eliminada, ¿no? Estos proteosomas son estructuras, tienen diferentes subunidades. Aquí ustedes pueden ver todas esas subunidades beta, alfa, que componen esta estructura o esta macromolécula, y pues prácticamente lo que hace es que solamente va a reconocer proteínas que son marcadas para la degradación en estos proteosomas. Por ello se requiere marcar a esas proteínas que se van a degradar y se les agrega un péptido pequeño que se llama ubiquitina y que es lo que reconoce la tapa del proteosoma para poder degradar estos compuestos o estas proteínas. Aquí este video nos explica la forma que tienen estos proteosomas
y la estructura que pueden llegar a tener. Les pido por favor que lo vean en la presentación de Nexus que tienen ustedes. Bueno, pues vamos a ver por último los pasos en ese proceso de degradación de nuestras proteínas marcadas. Cuando una proteína ya no se necesita, se marcan generalmente en la parte C terminal de la proteína, donde están las lisinas. Estas lisinas son a las que se les unen las ubiquitinas, que aquí se representan con la letra UV. Pero para que esta ubiquitina se agregue, pues se requiere primero que esta ubiquitina sea activada y tenemos una enzima E1 que se une a ella con la ayuda de ATP para activarla. A su vez, estas dos proteínas, la E1 o la enzima activadora de la ubiquitina y la ubiquitina, a su vez se unen a otra enzima que se llama enzima conjugadora de la ubiquitina o la E2. Este es el proceso de conjugación a la E2. Posteriormente se va a agregar otra enzima que es la ligasa de la proteína ubiquitina. Esta proteína ligasa lo que hace es transferir lo que es la ubiquitina de este complejo E1-E2 hacia la proteína que va a ser degradada. Se agrega una vez. Todos estos procesos requieren de la hidrólisis del ATP o de energía que está guardada en este ATP. Esto se repite y se repite y se repite hasta que se agregan varias ubiquitinas. Por eso se dice que las proteínas tienen una cadena de poliubiquitina, ¿sí? Esta es la que reconoce la tapa de nuestro proteosoma. Y se da el reconocimiento de esta proteína marcada por el proteosoma. Entonces solamente se empieza a introducir la proteína marcada, que en este caso es de color verde, y las ubiquitinas son liberadas en ese proceso. Una vez que está dentro la proteína, se empiezan a romper los enlaces peptídicos para generar pequeños péptidos de pocos aminoácidos o aminoácidos y que estos vuelvan a cargarse en las RNAs de transferencia. La ubiquitina vuelve en estos procesos de regeneración para activarse, conjugarse y transferirse, y luego que estas proteínas sean reconocidas por el proteosoma y sean degradadas. ¿Qué proteínas se marcan? Pues se marcan aquellas proteínas, por ejemplo, que se desnaturalizaron y que se dañaron y que ya no se pueden volver a plegar por las chaperonas, o también aquellas proteínas que hayan estado mal plegadas de inicio y que no puedan ser plegadas correctamente. Por otro lado, también son marcadas las proteínas que han sido sintetizadas dentro del retículo endoplásmico, pero que no han sido plegadas correctamente. Estas también son expulsadas hacia el exterior, son marcadas y luego son degradadas a través del sistema ubiquitina-proteosoma para eliminar estas proteínas. Por último, vamos a ver en este video, por favor les pido que en la presentación de Nexus vean qué es un proteosoma y cómo funciona en este video, que es el resumen prácticamente de esta última parte. Por último, tenemos que resolver la última parte de nuestro caso que vamos a resolver sobre la expresión génica de la proteína insulina, y eso involucra encontrar la estructura nativa de la insulina y ver que es diferente a la estructura inicial que se genera en el proceso de traducción. Para ello tenemos que entrar en la plataforma NCBI, en la sesión de estructura. Ahí vamos a buscar la estructura cuaternaria o final de la insulina de la especie designada y vamos a señalar el tamaño en aminoácidos de la cadena alfa, de la cadena beta y cuántos enlaces disulfuro
y entre qué aminoácidos de cada cadena se hace. Además, establecer qué secuencias no se encuentran en la estructura cuaternaria de las que fueron eliminadas durante el proceso de maduración. Y pues obviamente ustedes pueden apoyarse en otras plataformas que no sean NSBI, pero yo les recomiendo que sean estas plataformas. También pueden apoyarse en artículos científicos. También una vez este trabajo es adecuado que lo realicen en un documento Word en su canal, en su canal de grupo, para que ahí tengan toda la información y lo vayan elaborando conforme les vaya dando el tiempo. Por favor, después de cada clase, después de cada lectura, hagan la parte correspondiente de esta evidencia. Por otro lado, deben respetar los derechos de autor, citando las fuentes consultadas, y las bibliografías las queremos en formato APA o numerado, no mezcladas. O lo hacen todo numerado o lo hacen en formato APA. Y por último, deben de guardar la evidencia en un formato electrónico o de PDF, en donde tienen que ponerle el número de equipo y la evidencia que están ustedes entregando.